Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Janet Mayans y estamos hoy aquí en un grupo familiar celular para presentar una enseñanza donde estamos 5 personas y el tema que vamos a tocar hoy es la Biblia como la palabra de Dios. Específicamente vamos a hablar de lo que es la inspiración, la singularidad, la infalibilidad y la autoridad de la Escritura. Ahora, vamos a ubicarnos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Ahí va a ser nuestro tema central de la enseñanza. Entonces, leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, el propósito que tenemos hoy es describir o realmente enseñar lo que significa la inspiración, la singularidad, infalibilidad y autoridad de la palabra de Dios. Entonces, como primer punto, vamos a iniciar hablando acerca de la inspiración divina de la Biblia. ¿Alguien aquí sabe lo que significa inspiración divina? ¿Amir? No lo sé. ¿Yusmiria? No. ¿Asael? No. ¿Abraham? No. Bueno, según el diccionario bíblico, Nuevo Diccionario de la Biblia, dice que la inspiración divina es una doctrina fundamental del cristianismo, que explica que Dios tomó la iniciativa de hacer que se escribieran los libros de la Biblia, escogiendo para ellos seres humanos por medio de los cuales expresó su verdad. Lo que expresa con esta palabra es que las Escrituras tienen su origen en Dios y que Él mismo actuó de manera sobrenatural sobre estos hombres. No hay detalles acerca de la manera en que esto sucedió. Muchas personas difieren de ello y tienen opiniones variadas, si realmente Dios sopló o si expiró su aliento en ellos. Pero lo cierto es que estos hombres sufrieron la influencia divina por el Espíritu Santo para escribir la voluntad de Dios para que toda la humanidad la recibiera con el propósito de que le conozcan y le amen como su Creador. Vamos a tomar ahora otra cita bíblica y la tenemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Yusmiriam, ¿puedes leer, por favor? Sí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, vemos aquí que tanto Pedro como Pablo en el texto anterior que pudimos hablar, hablan de una inspiración. Y sabemos que está hablando de una inspiración divina. Ese soplo de vida o esa influencia de Dios en estos santos hombres. Eso significa que había una relación entre estos hombres y Dios para que ellos pudieran recibir esta información. José Martínez, en su libro Hermenéutica Bíblica, con relación a esto de la inspiración del Espíritu Santo, nos habla de la importancia del uso de Dios en las cualidades de cada uno de estos escritores, porque estos hombres no tuvieron una inspiración mecánica, es decir, no eran un estilo de robot, sino que había una relación personal y agradable con el Espíritu Santo, utilizando a su favor los conocimientos previos que estos hombres tenían, también sus habilidades, sus sentimientos, y por esto observamos diversos géneros literarios, conductas y lenguajes propios de cada persona que hacen y dan un toque de distinción en cada libro, pero con la originalidad de Dios. Ahora bien, el segundo punto que vamos a tocar es la singularidad de Dios o que la palabra de Dios es única. Lo que hace única la palabra de Dios escrita es que ella se distingue entre muchos otros libros. Así es la Biblia, es única entre muchos libros.
Es comparada con libros de historia, de relatos, de ficción o de religión. Sin embargo, ella contiene elementos propios que la distinguen. Por ejemplo, el inicio de la creación, de la humanidad, el establecimiento de la sociedad, las leyes morales, civiles que aún nos rigen en la actualidad. Ahora bien, en el libro Evidencias que exigen un veredicto del teólogo Josh McDowell, nos relata características importantes que destacan la singularidad de las escrituras. Por ejemplo, es un libro más leído, es el libro más impreso, más vendido y más traducido en toda la historia de la humanidad. Fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años y actuaron en ello unos 40 hombres. También podemos destacar que se escribió en 3 continentes diferentes y en 3 idiomas distintos. Adicional a esto, usó a hombres de diversas clases sociales, oficios y en épocas distintas, que habían situaciones políticas, sociales, religiosas y económicas. Sobre todo ha permanecido a la era oscura del cristianismo, con el Imperio Romano cuando fueron destruidos los escritos y la iglesia perseguida en medio de catacumbas. Sin embargo, hoy podemos disfrutar de ellas. Vamos a ubicarnos en San Juan capítulo 8, verso del 31 al 32, donde particularmente veremos la singularidad de la escritura. Amir, ¿nos puedes ayudar con esa lectura? Claro. Entonces Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Perfecto. Ahí vemos que la palabra de Dios es única, porque es la única palabra que nos puede dar libertad. Libertad de la condenación y del pecado. Entonces vemos que ella es única porque abarca todos los espacios. Ahora, el tercer punto que vamos a tocar es acerca de la infalibilidad de la Biblia. Vamos a definir lo que significa infalible. La palabra infalible significa ausencia de errores. Según el libro Fundamentos de Teología Pentecostal, dice que la Biblia en sus autógrafos originales no contiene errores y que en sus idiomas originales escritos es completamente confiable. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir o tener un fundamento de que la Biblia es infalible? Bueno, sencillamente porque la Biblia es una inspiración divina. Esto se debe a que como la escritura es de inspiración divina y ella misma se confirma y nunca se contradice, hace que sea infalible. Pues no es traída de razonamiento humano como lo explicamos anteriormente, es traída del pensamiento de Dios al pensamiento del hombre. Esto logró suceder porque estos hombres tenían sus voluntades rendidas a las de Dios, permitiendo obedecer al mandato divino, pero usando sus talentos y cualidades propios. Hay una cita bíblica que nos puede orientar acerca de lo infalible que es la palabra de Dios y se encuentra en Hebreos capítulo 4, verso 12. Abraham, ¿nos puedes ayudar con esa cita bíblica? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Perfecto. Entonces esto nos dice que ella no tiene errores. ¿Por qué? Porque la palabra, como está viva, ella conoce y discierne cada necesidad y la suple. Y lo más importante, ella llega a los lugares donde ninguna otra persona podemos llegar. Ella llega hasta los sentidos y la palabra es la que confronta al hombre con su condición ante Dios. ¿Ok? Ahora, esto nos lleva al cuarto punto, que es la autoridad de la Biblia. Y podemos decir que justamente la autoridad divina es esa confrontación en la conducta del ser humano. Es la autoridad que ejerce la palabra de Dios en la vida de la persona que se encuentra con ella. Entonces, la palabra, como es infalible y llega hasta lo más profundo del hombre, hace
que se sienta confrontado y cuando esto revela lo oculto de su corazón, ella lo confronta a cada persona, decide allí si debe rendir o no su voluntad a Dios, si obedecer o simplemente rebelarse. Aquí ocurren dos cosas. El rendido obtiene salvación y el que no lo hace, condenación. De esta manera se demuestra la autoridad de la palabra, cuando dice que el que cree será salvo y el que no condenado. Dios no obliga, pero sí demuestra que Él es quien tiene el control y la autoridad de todo. Vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en San Juan capítulo 5, verso 39. Asael, ¿nos puedes ayudar por favor con esa cita? Sí. Procedo a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces estamos viendo que la palabra testimonio significa alguien que testifica. Entonces la palabra en su autoridad testifica de que Jesús es ese Redentor Mesías que había de venir y se cumple en la persona de Jesús, y ahora ella misma testifica que Jesús era ese que se estaba esperando para la redención y la vida eterna. Adicional a eso, también Jesús refirió que Él no vino a condenar, sino que la palabra es la que juzgará en el día postrero. Y eso lo podemos ubicar en San Juan capítulo 12, verso 48. Yusmira, ¿nos puedes ayudar por favor con esa cita? Sí, claro. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Wow. Entonces aquí podemos observar que la palabra tiene tanto poder que ella es la que va a juzgar. ¿Y por qué en el día postrero? Bueno, Jesús también refirió de eso. Dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sencillamente porque la palabra vino del reino y permanecerá eterna. La palabra es eterna y permanecerá en la eternidad. Entonces, el resultado de la autoridad de las Escrituras en el ser humano se resume en salvación o condenación. Ahora, para concluir, podemos decir que la inspiración es esa llenura del Espíritu Santo en esos hombres que estuvieron dispuestos a rendir sus voluntades a Dios para recibir el pensamiento de Dios y poderla plasmar en los escritos que nosotros tenemos hoy, que son la voluntad de Dios. Podemos decir también que la palabra de Dios es única porque tiene características importantes que la destacan de entre todos los libros a nivel mundial y en toda la historia. También decimos que es infalible porque la palabra de Dios no contiene errores, y esto lo corrobora el simple hecho de que viene de inspiración divina y en Dios no hay error. Y por último, recapitulamos que la palabra tiene autoridad porque ella será la que juzgará en el día postrero y ella es la que sacará todo aquello de los pensamientos del corazón del hombre. Entonces, tenemos una necesidad imperante de la que las Escrituras sean nuestra norma de fe y conducta. Así que les animo a ser hacedores de la palabra de Dios para obtener frutos de justicia que agraden a nuestro Dios. Hasta aquí, ¿verdad? Finalizamos. Ahora, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Amir, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tengo una. Y es, ¿cómo se puede demostrar que la Biblia en la actualidad es eficaz? Bueno, eso lo podemos nosotros verificar porque cada día millones de personas son transformadas. Miles de personas aceptan a Cristo y podemos ver testimonio de cómo familias, sociedades, países pueden ser transformados por la palabra de Dios. ¿Quedaste conforme con la respuesta? Sí. Miriam, ¿tienes alguna pregunta? Sí, quisiera hacer una pregunta.
Quisiera saber si nosotros hoy en día, teniendo el Espíritu Santo y una relación personal con Dios, podemos también ser inspirados por Dios. Bueno, no. La inspiración ya cesó. Hoy día solamente está la revelación, ¿ok? ¿Por qué? Porque la inspiración estuvo desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está el pensamiento de Dios para la humanidad. Ahí está el plan de redención completo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? A la persona del Espíritu Santo en nosotros, por supuesto, tenemos una relación personal con Él, tenemos intimidad con el Espíritu Santo, pero ahora Él es quien nos revela los misterios de esta palabra. De hecho, la palabra de Dios o la Biblia es el único libro que se lee con el autor presente. ¿Tienes alguna otra duda? No, me quedó muy claro. Vale. Asael, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Mi duda queda en cómo podemos ser capaces de identificar la autoridad divina en las Escrituras. Bueno, cuando el Espíritu Santo nos confronta por medio de la palabra, cuando hay en nuestro corazón, como dice Hebreos 4:12, esas cosas ocultas y viene la palabra específica que el Espíritu Santo sabe que va a poner en la boca de alguien para que nos confronte, y ahí nos damos cuenta de que Dios es el que tiene control a través de su palabra. Vale. ¿Quedaste conforme con la respuesta? Sí. Abraham, ¿tienes alguna pregunta? Sí, ¿qué diferencia hay entre leer la Biblia como una historia y como palabra de Dios? Bueno, la Biblia es una referencia de historia, porque en ella está escrita la historia de la creación del mundo, la historia de la humanidad, la historia de que había de venir un Mesías y vino. Sin embargo, ella no es simplemente una historia. Ella es un libro que está vivo y la historia sigue viva en nosotros, porque todo eso que aparece en la Biblia, nosotros somos parte de esa historia y se seguirá hasta que finalice, como dice Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Hasta que Él venga. Y todo está escrito allí y nosotros somos parte de esa historia, pero que está viva. Y nosotros seguiremos vivos siempre y cuando nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Entonces, vuelvo a animar. La palabra de Dios es la mejor herramienta que nosotros tenemos, primero para conocer a Dios, acercarnos a Él, amarle y sobre todas las cosas, ser nosotros una fuente para transmitir esta palabra, para hacer luz y transformar otras vidas, transformar otras familias, para que nuestra sociedad conozca que hay un Dios, que hay un Redentor y que nos ha dejado una palabra que es un manual, un manual de conducta para que nosotros podamos conocerle y podamos vivir en ese reino eterno que ha preparado para nosotros. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y finalizamos este tiempo, ¿ok? Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta enseñanza. Bendice nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.